Las luces del restaurante parpadeaban suavemente en el gris de la mañana. Los bares medio vacíos brillaban bajo una fluorescencia cansada. El aire olía a tostadas quemadas y lluvia fresca. Afuera, el cielo amenazaba con otro aguacero. Dentro, todo estaba en silencio, salvo por el suave tintineo de las tazas y el murmullo de la radio country que salía de un viejo altavoz sobre la parrilla. Katie se secó las manos en el delantal y se dirigió a la mesa 6. Un hombre estaba sentado solo, con los hombros pesados bajo una chaqueta vaquera desteñida. Frente a él, una niña pequeña con coletas rubias enredadas agarraba un conejo de peluche y miraba con anhelo la vitrina de tartas. Sus tazas estaban vacías. Sus platos seguían intactos. Katie no preguntó. Simplemente sonrió suavemente, como quien ya ha pasado por suficientes días difíciles, y deslizó 2 cafés recién hechos sobre la mesa, uno con crema y otro solo. El tipo de gesto que parece pequeño hasta que lo es todo. El hombre levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. «Yo invito», dijo con suavidad, volviéndose hacia el mostrador. «No hay prisa». No conocía su historia. No sabía que la suya estaba a punto de cambiar. A veces la amabilidad encuentra su camino de vuelta de maneras inesperadas. Antes de sumergirnos en esta historia, asegúrate de darle a me gusta al video y suscribirte para ver más historias increíbles. Katie se alejó de la mesa 6, sus zapatillas susurrando sobre el linoleum. Hart ya estaba pasando a la siguiente tarea. Ese hombre no conocía su agradecimiento. No había hecho nada especial, solo una taza de café. Detrás del mostrador, Marlene, mayor, de mirada penetrante y voz áspera, esbozó una sonrisa forzada mientras Katie rellenaba el café. «Te vas a arruinar intentando rescatar a cada par de tristes que entran aquí», murmuró Marlene, deslizando una bandeja de galletas recién horneada en el calentador. «¿Crees que el café crece en los árboles?» Katie no respondió. Solo ofreció una media sonrisa, sirvió más descafeinado y se giró para servir a la mesa de al lado. Marlene siempre tenía algo que decir. «La próxima vez, pregunta si pueden pagar antes de repartir cosas gratis como si fueras la Madre Teresa», añadió Marlene en voz baja. No lo suficientemente alto como para armar un escándalo, pero lo justo para que la mesa 6 lo oyera. La mandíbula del hombre se tensó ligeramente. La niña bajó la mirada, con las mejillas rojas. Katie sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la calma, la compostura. Había aprendido a ser amable con discreción, incluso cuando venía con miradas de reojo y juicios, sobre todo entonces. La hora punta del almuerzo aún estaba a 1 hora, y la calma matutina era espesa como la miel. La mesa 6 no había pedido nada más. El hombre miraba por la ventana. Sus ojos escudriñaban las calles inundadas por la tormenta como si intentara recordar algo. Había olvidado años atrás. La niña coloreaba en silencio una servilleta con un crayón rojo mate de la cesta delantera. Katie se movía entre las mesas con una gracia aprendida a base de repetición. Sus pasos, practicados y eficientes, tras su sonrisa cansada, se ocultaban 1000 sacrificios tácitos. Trabajaba en el turno de mañana, 6 días a la semana, levantándose a las 4:30 de la mañana para tomar el autobús al otro lado de la ciudad. El alquiler. No le importaba si le dolían los pies. La electricidad no esperaba a que las propinas fueran buenas. Recordó el jueves pasado, cuando tuvo que elegir entre un nuevo par de zapatos de trabajo o leche para su hijo. Eligió la leche y remendó sus viejos soles con cinta adhesiva. Pero no se puso su forcejeo. Lo dobló con cuidado y lo metió en un lugar oculto. La campana sobre la puerta del restaurante sonó con fuerza y lo hizo caminar. Ray Franklin, gerente. La corbata demasiado apretada, el temperamento aún más apretada. Llevaba la confianza como una armadura y el sarcasmo como una segunda piel. Dio una palmada tan fuerte que hizo que las cabezas se volvieran. «Katie, estás dando limosna otra vez». Marlene rió a escondidas. «Mostrador,
negando con la cabeza. Les compró el café. Ray entrecerró los ojos en la mesa 6. El hombre, brusco, callado, con manos callosas y una quietud que parecía contenida, sostuvo la mirada de Ray sin pestañear. Ray se acercó, bajando la voz lo justo para que la humillación fuera personal. Mira, cariño, no somos un comedor social. Si alguien no puede pagar, no debería estar sentado. Katie se mantuvo firme. Son solo 2 cafés. Ray sonrió con suficiencia. Son 2 más de los que pagaron, y no veo a ninguno de los 2 sacando la cartera. La niña apretó más fuerte su conejito. Katie la miró y luego volvió a mirar a Ri. Puedes descontarlo de mis propinas. Oh, lo haré, dijo Ri, dándose la vuelta para marcharse. Pero ese no es el punto. No conviertas este lugar en tu proyecto de caridad personal. ¿Quieres ser Florence Nightingale? Hazlo en tu tiempo libre. El hombre habló por primera vez, en voz baja y firme. Siempre hablas con tu personal como eso. Ray se giró riendo a medias. Y siempre dejas que tu hijo coma a costa de otros. La tensión en el aire se intensificó. Katie se interpuso entre ellos, pero el hombre no se levantó. No alzó la voz. No necesitaba 2. Tiene más dignidad que la mayoría de la gente que he conocido. Dijo en voz baja, asintiendo hacia Katie. Y más coraje por un instante. Nadie habló. Luego metió la mano en su abrigo. Ray se cruzó de brazos. Ah, claro. Ahora sale la billetera. Pero lo que sacó no era una billetera. Era una chequera. Y empezó a escribir despacio, con cuidado, deliberadamente. Katie lo observó, paralizada. Su alfiler arañaba el papel de una forma que no combinaba con sus botas desgastadas ni su chaqueta desgastada. Arrancó el cheque y se lo entregó a Katie. Por el café, dijo, y por cómo hiciste sentir a mi hija segura esta mañana. Katie bajó la mirada. Abrió mucho los ojos. Se quedó sin aliento. Parpadeó, sin estar segura de estar leyendo bien. Ray estiró el cuello. ¿Qué pasa? Decir. Kitty no habló. Simplemente dobló el cheque y lo guardó con cuidado en el bolsillo de su delantal. El hombre se puso de pie, recogiendo el abrigo de su hija. No ocuparemos más espacio, dijo con suavidad, ayudando a la niña a ponerse las botas. Antes de irse, se volvió hacia Katie. Perdí a mi esposa hace 6 meses, dijo en voz baja. Esta mañana fue dura. No lo sabías, pero no hacía falta. Luego se quitó el sombrero, asintió levemente y salió bajo la lluvia de la mano de su hija. Ray se burló. Chicos, probablemente faroleando. Kitty no dijo nada. Sintió el papel doblado en su bolsillo como un latido. Más tarde, en el fondo, cerca de la cocina, lo sacó. $10.000. Firmado por completo. Sin error, sin trampa. Y debajo de la firma, un nombre que reconoció. Thomas Olston, fundador de Olston Automotive. Tranquilo, reservado, supuestamente millonario. Le había servido una taza de café como si fuera otro hombre que intentaba capear el día porque así lo veía ella. Porque así veía a todos. A la mañana siguiente, Ray no dijo mucho, pero no volvió a cuestionar las decisiones de Katie, y el café de ese día sabía un poco más dulce. Era justo después del amanecer del día siguiente. El restaurante olía a tocino chisporroteante y café recién hecho, pero el ritmo habitual se sentía apagado. La gente susurraba más de lo que hablaba. Las cabezas se giraban cuando Katie pasaba. Incluso Marlene permaneció en silencio, apenas mirándola a los ojos. Ri no había dicho una palabra en toda la mañana. Se quedó junto a la caja registradora, fingiendo contar recibos que no necesitaban ser contados. Tenía la mandíbula más apretada de lo habitual. Katie se movía entre las mesas como siempre, rellenando tazas, balanceando platos en su brazo, ofreciendo cálidas sonrisas a la gente que apenas levantaba la vista de sus teléfonos. Pero algo había cambiado. No en su forma de caminar,
sino en cómo la observaban los demás. Cuando la campana sobre la puerta volvió a sonar, el silencio se quebró. Y lo acompañó Thomas Olston, la misma chaqueta vaquera desgastada, la misma mirada tranquila. Pero esta vez, nadie lo confundió. Un hombre con un traje gris carbón lo seguía de cerca, sosteniendo un elegante maletín y observando la habitación como si estuviera midiendo mentalmente cada centímetro. Detrás de ellos, la niña de ayer se asomó, abrazando a su conejito con fuerza, pero esta vez con una sonrisa amplia y radiante, como si le hubieran arrancado algo del pecho. Ray se enderezó rápidamente, con la voz entrecortada. Señor Olston, señor, no sabía que lo era. Thomas levantó una mano. No estoy aquí para usted. Se giró hacia Katie. ¿Tiene un minuto? Katie miró a su alrededor. El mostrador estaba lleno, pero nadie se atrevió a interrumpir. Asintió. Thomas señaló la mesa número 2. Ella lo siguió, limpiándose las manos en el delantal. Se sentaron. El restaurante quedó en silencio, sumido en la monotonía. La gente seguía comiendo, pero nadie masticaba, solo observaba. Thomas se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. He estado buscando a alguien. Katie parpadeó, insegura. ¿Yo? No, dijo con suavidad. Alguien como tú. Eso la hizo detenerse. Continuó, en voz baja pero firme. La gente cree que el éxito viene de las ideas o el dinero. Pero he aprendido que viene del carácter, de hacer lo correcto cuando nadie te ve, de elegir la amabilidad incluso cuando te cuesta. Katie no dijo nada, pero su mirada comenzó a suavizarse con cautela. Construí una empresa desde cero, continuó. Luego perdí a la única persona que me mantuvo con los pies en la tierra. Mi esposa, cuando murió, dejé de ver a la gente. Veía números, ganancias, rendimiento. Hasta ayer, sus ojos se encontraron con los de ella. Nos viste, no nuestra apariencia, no lo que podíamos permitirnos. No esperaste a que te agradecieran o que te prestaran atención. Simplemente hiciste lo correcto. Buscó en su código y colocó una carta doblada sobre la mesa. Katie la miró pero no se movió. Estoy reabriendo nuestra sucursal de desarrollo comunitario, dijo. Inversión real en personas reales. Necesito a alguien que entienda lo que eso significa. Alguien que lo haya vivido. Ella miró la carta aún inmóvil. Quiero que la gestiones. Arrugó el ceño. No tengo un título. Nunca. Thomas sonrió. Has hecho más con una cafetera y una sonrisa que la mayoría de la gente con 3 diplomas. Te enseñaré el resto. Ya tienes lo que importa. Se hizo el silencio. Los dedos de Katie temblaron al tocar el sobre. Lo abrió lentamente. Dentro, una oferta oficial, un salario a tiempo completo, seguro médico, formación pagada, un puesto de liderazgo y una nota escrita a mano debajo. Que vean lo que yo vi. Al otro lado del restaurante, Marlene dejó de limpiar el mostrador. Ray se quedó paralizado. Nadie dijo una palabra. Katie dobló la carta y se levantó. Se giró hacia Thomas, con voz tranquila pero segura. Gracias. Él asintió una vez y luego se levantó con ella. La niña corrió hacia Katie y la abrazó fuerte por la cintura. Katie se agachó, apartándole suavemente el pelo de los ojos. Cuídense mutuamente, susurró. Luego se giró hacia el mostrador. Ray la miró con una mezcla de arrepentimiento e incredulidad. Terminaré mi turno, dijo con calma. Así soy yo. Y lo hizo. Cada reposición, cada plato, cada sonrisa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque así lo decidió. La mañana del jueves siguiente comenzó como todas las demás. Luces tenues que se filtraban por las persianas, el siseo de la plancha y el reconfortante tintineo de las tazas apiladas tras el mostrador. Kitty se ató el delantal, se recogió el pelo con una simple horquilla y saludó a los clientes habituales con esa misma calidez cansada que lucía como una armadura. Pero bajo el murmullo del restaurante, algo era diferente.
Una camioneta negra estaba parada afuera, al ralentí, junto a la acera. Nadie había visto nunca un coche así frente a la parrilla de Lonnie, no con las ventanas tintadas y un brillo impecable como si nunca hubiera pisado un camino de grava. Dentro, Ray golpeaba con ansiedad su pin en la caja registradora. Marlene masticaba su chicle más despacio de lo habitual, con la mirada fija en la ventana y en Katie, como si intentara encajar las piezas de un rompecabezas. Katie no se dio cuenta. O tal vez sí y simplemente no le importó. Estaba ayudando a la señora Callahan en la mesa 4, sirviendo cerveza con una mano y escuchando a la historia de un gato fugitivo por tercera vez ese mes. Al abrirse la puerta, una ráfaga de viento entró con Thomas Olston. No estaba solo. Dos colegas entraron tras él. Uno llevaba un maletín, el otro, una carpeta de presentación apretada contra el pecho. El restaurante se sumió en un silencio inesperado, pero que ocurrió de todos modos. Como si el aire supiera que algo estaba a punto de cambiar. Ray enderezó la espalda y se alisó la corbata con la voz entrecortada. Bienvenido de nuevo, señor Olston. Si hubiera sabido que venía, no habría. Thomas no se detuvo. Se dirigió directamente hacia Katie. Ella se giró, con la cafetera aún en la mano. Thomas sonrió con sinceridad. Espero no interrumpir su conversación. Katie parpadeó, pero mantuvo la voz firme. Está bien. Estoy acostumbrado a hacer varias cosas a la vez. Thomas asintió y luego le hizo un gesto al hombre con la carpeta. Él dio un paso adelante, abrió la carpeta y colocó un solo documento sobre él. Mostrador. Katie se inclinó lentamente. El encabezado decía, propuesta para el director regional del Centro Comunitario Olston, KDL Mars. Se le congelaron las manos. Marlene entró con el ceño fruncido. Espérela. Ray arqueó las cejas. Director, debe haber un error. Thomas se giró ligeramente, dirigiéndose a la sala sin alzar la voz. Sin duda, dijo. He pasado 6 meses visitando proyectos en esta región, hablando con líderes comunitarios, educadores e incluso pequeños empresarios. Pero nadie me impresionó más que la mujer que me ofreció café sin pedir nada a cambio. Miró directamente a Katie. Ella no vio a un hombre con dinero. Vio a un padre necesitado. Dio cuando tenía poco. Lideró con compasión cuando nadie la veía. Hizo una pausa y añadió. Y el liderazgo, el verdadero liderazgo, no se basa en títulos. Viene de las decisiones. Katie miró a su alrededor, al silencio atónito, los ojos abiertos, las bocas que se cerraban lentamente. La comprensión se apoderó de ella. Por primera vez, ellos también lo vieron. Siempre había sido firme, paciente, fuerte, pero ahora la veían. Ray dio un paso al frente, con la voz quebrada. Pero es camarera. Kitty finalmente habló. Clara, tranquila, imperturbable. Sí, lo soy. Llevo trabajando aquí 6 años. Abro este restaurante todas las mañanas, excepto los domingos. Ayuda. 2 trabajos a la vez para pagar los zapatos escolares de mi hijo. Aprender a estirar una propina de $20 en 4 comidas. Sé lo que significa construir algo de la nada. Sé escuchar cuando alguien sufre y mantener mi postura cuando nadie más lo hará. Se giró hacia Thomas. Y si confías en mí con esto, lo daré todo. Sonrió. Eso es todo lo que necesitaba oír. El hombre del maletín colocó un alfiler suavemente sobre el mostrador. Katie lo recogió. Sus manos ya no temblaban. Firmó. Era silencioso. Inquietantemente silencioso. Sin aplausos, sin arrebatos, solo reverencia, una especie de quietud que se instala cuando la verdad entra en la habitación. Marlene tragó saliva con dificultad. Bajó la mirada. Ray parecía como si acabara de ver cómo volaba el techo del edificio. Katie se desató el delantal y lo dobló lentamente con cuidado, como si cerrara un capítulo. Lo dijo en el mostrador. Alisó los bordes.
Estoy terminando mi turno, dijo en voz baja. Una última mañana para mí. Thomas asintió con respeto en la mirada. Estaremos esperando. Al salir, se detuvo justo antes de la puerta. Una cosa más, añadió. Este centro comunitario se está construyendo a una cuadra de aquí y alimentará a familias, capacitará a trabajadores y apoyará a padres y madres solteros. Miró directamente a Ray, gracias a la visión de Katie. Luego salió a la luz del sol. Katie sirvió otra taza de café en la mesa 4 como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. El ajetreo matutino disminuyó. La gente se quedó en sus reservados más tiempo de lo habitual. Las conversaciones se silenciaron como si las paredes de la parrilla de Lonnie se habían impregnado de algo sagrado y aún contenían la respiración. Katie se movía por el restaurante con la misma gracia constante de siempre, rellenando tazas, retirando platos, ofreciendo una sonrisa amable a una madre cansada o un gesto a un cliente veterano que había estado viniendo allí desde antes de que se pusiera un delantal. Pero algo había cambiado. No en ella, sino en ellos. Marlene permaneció detrás del mostrador secando la misma taza durante casi 10 minutos. No masticó chicle, no murmuró nada, simplemente observó a Katie como si la viera por primera vez. No como la chica que fichaba temprano y se quedaba hasta tarde, sino como una mujer que llevaba un mundo entero sobre sus hombros y nunca lo dejó caer. Ray no se había movido de la caja. Miró por la ventana hacia el lugar donde había aparcado la camioneta de Thomas Olston. Luego se giró lentamente hacia el mostrador donde Katie había doblado su delantal momentos antes. Pasó junto a él hacia la mesa 6, la misma cabina donde el millonario se había sentado una vez con su hija afligida. Y un billete de $1 arrugado entre ellos. Limpió la mesa sin decir palabra. Ray se aclaró la garganta 2 veces. Luego, Katie, dijo finalmente. Ella se detuvo y se giró. Parecía diferente, más pequeño de alguna manera. No en estatura, sino en postura, como si algo se hubiera desprendido dentro de él y no estuviera seguro de cómo sostenerlo. No sabía quién era, dijo Ray. Katie ladeó la cabeza, educada, pero impasible. No me importaba. Él dudó. Llevas mucho tiempo aquí. Has hecho mucho más de lo que jamás te di. Crédito por. Dejó que el silencio se quedara allí por un instante. No para castigarlo, solo para que se asentara. No lo hacía por el crédito. Ray asintió lentamente, frotándose la nuca. Sí, ahora lo veo. Miró alrededor del restaurante, los mostradores desportillados, los asientos desgastados, las caras que se habían vuelto hacia Katie durante la última hora como girasoles siguiendo el sol. Si alguna vez querías volver, él dijo, con la voz más baja ahora. Tendríamos suerte de tenerte. Quizás en administración o en capacitación, lo que quieras. Katie sonrió, amable pero firme. Tengo mucho que construir ahora. Bajó la mirada. ¿Verdad? Por supuesto, sin enojo, sin tensión, solo la verdad. Al girarse para irse, Marlene habló detrás del mostrador. Katie. Katie la miró. Marlene dio un paso adelante, secándose las manos nerviosamente con un paño de cocina. Su voz ya no era aguda. Era suave, insegura, de una manera que la hacía humana. Mi sobrino ha estado luchando por encontrar trabajo. Le siguen diciendo que no tiene potencial de liderazgo. Hizo una pausa. ¿Crees que tu nuevo lugar podría estar contratando? Kitty asintió suavemente. Dile que pase por el sitio la semana que viene. Tendremos entrevistas. Marlene asintió, apretando la mandíbula un poco para contener la emoción. Gracias. En la mesa 3, un hombre mayor al que Katie había atendido durante años. El señor Hopkins, que siempre pagaba con monedas de 25 centavos y nunca sonreía, levantó la mano lentamente. Ella se acercó. Él no levantó la vista. Solo le deslizó un billete de $5. Para el café, dijo. De hace 2 semanas, cuando olvidé mi billetera.
No hiciste un escándalo, pero me acordé. Katie tomó el billete y le apretó la mano suavemente. Me alegra que hayas vuelto. Para cuando regresó al mostrador, una joven, una de las camareras más nuevas, se le acercó con los ojos muy abiertos e inseguros. Señorita Mars, dijo en voz baja. ¿Puedo preguntarle algo? Katie sonrió. No necesitas llamarme así. Es solo que, no sé cómo mantienes la calma incluso cuando la gente es dura, incluso cuando no es justo. Katie miró a la chica, de unos 19 años, que apenas se recomponía después de una semana en el trabajo, y le puso una mano suavemente en el brazo. Solo recuerda. ¿Por qué lo haces? Dijo. Si sabes quién eres, nadie más puede decidir tu valor. La chica asintió con los ojos vidriosos. El reloj dio el mediodía. El restaurante se llenó de luz. Y el día avanzó, pero más lento, más suave. Algo había cambiado. Katie salió a la acera, el sol calentándole la cara. Levantó la cara por un segundo, simplemente respirando, simplemente existiendo. Detrás de ella, a través del cristal, Ray, Marlene y media docena de clientes la vieron irse, no con envidia, no con confusión, sino con una especie de silenciosa reverencia. Siempre la habían subestimado. Ya no. El viejo centro recreativo en Maple y la calle 9 solía estar olvidado. Pintura descascarada, ventanas agrietadas, un techo que lloraba cada vez que llovía. La mayoría de la gente pasaba sin mirarlo 2 veces. Pero ya no. Habían pasado 6 meses desde aquella mañana en el restaurante. Y ahora el edificio rebosaba de vida. Las risas de los niños resonaban en las paredes recién pintadas. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas altas y limpias. El aroma a serrín había sido reemplazado por papel fresco, café caliente y esperanza. En la entrada del vestíbulo, justo debajo de un letrero de madera tallado a mano que decía Centro Comunitario Olston, había un mostrador de bienvenida, un jarrón con girasoles, un tablón de anuncios lleno de ofertas de trabajo, horarios de tutorías y folletos de grupos de apoyo. Y justo en medio de todo, Katie Mars. No se sentaba en una oficina escondida tras un cristal. Su escritorio estaba abierto, en el centro, a pocos metros de la puerta. Eso era por elección propia. Todas las mañanas llegaba temprano, igual que en el restaurante. Preparaba ella misma la primera cafetera de café, se tomaba su tiempo para saludar al conserje, a los voluntarios, a los nuevos padres con preguntas en los ojos y agotamiento en los huesos. Para algunos, era la directora, pero para todos, de lo contrario, ella era su base. En el salón principal, los adolescentes hacían fila para recibir asesoramiento sobre currículums. En la habitación contigua, un padre soltero practicaba la lectura en voz alta con su hijo. Arriba, una mujer que antes dormía en su coche ahora dirigía el programa de capacitación en cocina. Y en el huerto comunitario de atrás, donde antes había maleza y cuadros de bicicleta oxidados, tomates frescos trepaban por estacas de madera y niños pequeños corrían descalzos por el césped. Katie se movía por todo como una brisa constante. Sin prisas, sin levantar la voz, siempre observando, siempre escuchando. Ya no llevaba etiqueta con su nombre. No la necesitaba. Todos sabían quién era. Una tarde, una joven se le acercó después de un taller de educación financiera. Estaba nerviosa, con los brazos cruzados y la mochila colgada del hombro, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. «¿Trabajabas en un restaurante, verdad?», preguntó la chica casi con incredulidad. Katie sonrió. «Sí, pero ¿cómo llegaste aquí?». Katie hizo una pausa. Su voz se mantuvo suave. Sabía quién era antes que nadie. La chica no respondió de inmediato, pero se quedó y eso fue suficiente. Un viernes, Marlene apareció con una bandeja de galletas y una bufanda tejida a mano en una bolsa de papel. Murmuró algo sobre querer ser voluntaria en la sala de lectura si alguna vez necesitaban a alguien que no fuera todo cariño.
Katie la abrazó con ternura sin necesidad de que le diera más explicaciones. Ray también pasó, no con una disculpa que ya había dado meses atrás, sino con un sobre de donaciones del restaurante. Estamos recolectando propinas para útiles escolares, dijo con torpeza. He oído que estás creando un fondo de becas. Katie lo miró y asintió. Cada dólar cuenta. Él sonrió levemente. No pensé que diría esto, pero que tú dirijas este lugar se siente bien. En la pared, justo al entrar a la puerta principal, enmarcado en madera y colgado con cuidado, estaba el cheque original. $10.000 firmado por Thomas Olston. Todavía fresco, todavía con fuerza. Debajo, una pequeña placa decía, para aquellos que lideran con valentía silenciosa, tú construiste esto, Katie. Nunca se lo señaló a los visitantes, pero la gente lo notó, especialmente quienes más lo necesitaban. Una noche, mucho después de que las habitaciones se vaciaran y las luces se apagaran, Katie se sentó sola en los escalones de la entrada. La brisa era cálida. La ciudad zumbaba suavemente en la distancia. Pero aquí, en esta cuadra, reinaba la calma. Miró hacia el jardín, donde las luces solares parpadeaban suavemente como luciérnagas. Una niña pequeña y su padre pasaban por la acera. Él le cogía la mano y ella sostenía un conejito de peluche con las orejas. Katie sonrió. Los conocía. Recordaba esa caseta, esa tormenta, ese momento en que todo cambió. Pero ya no se quedó allí. Ya no. Porque este era el futuro que estaba construyendo ahora, arraigado en ese pequeño acto. Una taza de café, un gesto de gracia, la decisión de ver a alguien plenamente sin esperar nada a cambio. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Eso es todo por la conmovedora historia de hoy. Esperamos que les haya alegrado el día. Si les conmovió, no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse a Proud Stories si creen en el poder de la bondad. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sean amables con todos. Cuídense y nos vemos pronto.